Algo insano acaba de pasar mientras 3I Atlas pasó cerca de la Tierra. Durante décadas, la astronomía ha estudiado cometas, asteroides y objetos cercanos a nuestro planeta. Pero hay momentos muy raros en los que el universo parece romper sus propias reglas, y eso fue exactamente lo que ocurrió con 3I Atlas. No se trató de una observación común, ni de un simple registro más en una base de datos astronómica. Lo que llamó la atención de los científicos fue la combinación de su origen, su velocidad extrema y un comportamiento que no encajó del todo con lo que normalmente se espera de un objeto natural. 3I Atlas no nació en nuestro sistema solar. Llegó desde fuera, desde el espacio interestelar, atravesando regiones que ningún planeta, cometa o asteroide de nuestra vecindad ha recorrido jamás. Cuando finalmente se aproximó a la Tierra, los telescopios ya estaban atentos. Cada medición importaba. Cada variación en el brillo, cada cambio mínimo en su movimiento, podía revelar información clave sobre su composición y su historia. Lo que se registró en ese breve intervalo de tiempo generó sorpresa inmediata. No fue miedo ni pánico, sino algo más profundo: desconcierto científico. Los datos no apuntaban a una amenaza, pero sí a un comportamiento que obligó a revisar modelos, comparaciones previas y supuestos que se daban casi por sentados. En ciencia, eso es una señal poderosa. Significa que algo nuevo está tocando la puerta del conocimiento humano. Este no es un relato de teorías extravagantes ni de especulación sin fundamento. Es la historia de un visitante cósmico real, observado con instrumentos reales, que dejó más preguntas que respuestas. Y cuando eso ocurre, la astronomía avanza, porque cada anomalía bien documentada nos empuja a entender mejor el universo y nuestro lugar dentro de él. La noche en que 3I Atlas pasó cerca de la Tierra no fue especial para la mayoría de las personas. El cielo se veía igual que siempre, silencioso y distante. Sin embargo, en observatorios alrededor del mundo, esa noche fue cualquier cosa menos normal. Astrónomos, analistas de datos y científicos planetarios seguían cada actualización con atención total, conscientes de que estaban observando algo que no se repite con frecuencia en escalas humanas. Este tipo de objeto interestelar ofrece una oportunidad única, no solo porque proviene de otro sistema estelar, sino porque actúa como una cápsula del tiempo natural, cargando información sobre regiones del espacio que nunca podremos visitar directamente. Cada medición de su trayectoria, cada análisis de su brillo y cada registro espectral aporta piezas fundamentales para entender cómo se forman otros sistemas solares y qué tan comunes pueden ser estos viajeros entre las estrellas. En este video vamos a analizar, con rigor científico y lenguaje claro, qué se sabe realmente sobre 3I Atlas, qué ocurrió durante su paso cercano a la Tierra y por qué los datos obtenidos generaron tanto debate en la comunidad astronómica. Nada de ficción, nada de exageraciones, solo ciencia basada en observaciones y análisis reales. Antes de seguir, si te gusta este tipo de contenido sobre el espacio, la astronomía y los grandes misterios del universo, deja tu like y suscríbete al canal. Eso ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas. Y dime en los comentarios desde qué país estás viendo este video, porque siempre es increíble saber hasta dónde llega esta pasión por el cosmos. A partir de aquí, comenzamos un recorrido detallado por uno de los eventos astronómicos más intrigantes de los últimos tiempos. El paso de 3I Atlas cerca de la Tierra no fue anunciado con dramatismo ni acompañado de alertas públicas. De hecho, para la mayoría de las personas, ese día transcurrió como cualquier otro. Sin embargo, en el ámbito científico, ese momento quedó marcado como uno de esos eventos que obligan a detenerse, observar con más cuidado y cuestionar lo que parecía bien entendido. No porque representara un peligro, sino porque su simple presencia y comportamiento no encajaron de forma perfecta en los patrones habituales.
Cuando los sistemas automáticos de rastreo confirmaron su aproximación, los datos iniciales parecían normales dentro de lo esperado para un objeto interestelar. Su velocidad era alta, como suele ocurrir con visitantes que no están ligados gravitacionalmente al Sol, y su trayectoria mostraba una clara entrada y salida del sistema solar. Pero conforme se refinaron las mediciones, comenzaron a surgir detalles que llamaron la atención de los astrónomos. Uno de los primeros puntos que generó discusión fue la precisión extrema con la que se pudo reconstruir su trayectoria durante el paso cercano. Los márgenes de error eran pequeños, y aún así, ciertos ajustes en los cálculos parecían necesarios. No se trataba de fallas instrumentales. Los observatorios involucrados contaban con sistemas bien calibrados y redundantes. La necesidad de correcciones indicaba que algo en el movimiento del objeto no se comportaba de manera completamente inercial, como se esperaría de un cuerpo sólido simple moviéndose solo bajo la influencia gravitacional. A medida que pasaban las horas, los registros fotométricos mostraron variaciones sutiles en el brillo. No fueron destellos abruptos ni cambios dramáticos, sino fluctuaciones suaves, pero consistentes. En astronomía, incluso los cambios pequeños pueden ser significativos cuando se repiten de forma sistemática. Estas variaciones sugerían que 3I Atlas no era un objeto completamente pasivo durante su paso, sino que presentaba algún tipo de actividad detectable. Los científicos comenzaron entonces a comparar estos datos con modelos conocidos. ¿Podía tratarse de liberación de gases? ¿Era compatible con procesos térmicos al interactuar con la radiación solar? Las respuestas no eran inmediatas. A diferencia de muchos cometas, no se observó una coma brillante y bien definida. Tampoco se detectaron señales claras de fragmentación. El objeto parecía mantenerse estructuralmente estable, incluso mientras mostraba indicios de actividad leve. Otro aspecto clave fue el tiempo extremadamente limitado para la observación detallada. El paso cercano ocurrió a gran velocidad, lo que redujo la ventana disponible para recolectar datos de alta resolución. Esto obligó a los equipos científicos a priorizar ciertos tipos de mediciones sobre otras. Cada segundo contaba, y las decisiones tomadas en tiempo real influyeron directamente en la calidad y el tipo de información obtenida. En ese contexto, cualquier dato fuera de lo común adquiría un peso mayor. No había margen para repetir la observación bajo las mismas condiciones. El objeto ya venía de fuera del sistema solar y tras su paso, seguiría su camino de regreso al espacio interestelar. Esa certeza añadía presión, pero también claridad. Lo que se registrara en ese momento sería, probablemente, todo lo que la humanidad tendría durante décadas sobre ese visitante específico. La comunidad científica reaccionó con cautela. No hubo declaraciones apresuradas ni conclusiones definitivas. En su lugar, se inició un proceso meticuloso de validación cruzada. Datos de distintos observatorios fueron comparados, se revisaron algoritmos de reducción y se analizaron posibles fuentes de error. En ciencia, la sorpresa no es motivo para especular, sino para verificar. Lo interesante es que, incluso después de estas verificaciones, algunas preguntas permanecieron abiertas. ¿Por qué las variaciones observadas parecían seguir un patrón tan regular? ¿Qué tipo de estructura interna permitiría esa estabilidad combinada con actividad? Ninguna de estas preguntas implicaba algo extraordinario en el sentido popular, pero sí señalaban que 3I Atlas podría representar una categoría poco común de objetos interestelares. Este primer momento, el del paso cercano, no fue espectacular a simple vista. No iluminó el cielo, ni fue visible sin instrumentos, pero en términos científicos fue profundo. Representó el instante exacto en el que un objeto nacido alrededor de otra estrella interactuó de manera medible con nuestro entorno cósmico inmediato. Un cruce breve, silencioso, pero cargado de información. Lo que ocurrió en esas horas iniciales sentó las bases para todo el análisis posterior. Cada dato recopilado durante ese paso se convertiría en referencia para comparaciones futuras,
no solo con otros visitantes interestelares, sino también con modelos teóricos sobre la formación de sistemas planetarios más allá del nuestro. En ese sentido, el momento inesperado no fue un evento aislado, sino el inicio de una investigación que aún continúa. Comprender qué es realmente 3I Atlas requiere ir más allá de una definición simple. No basta con decir que es un objeto interestelar. Ese término describe su origen, pero no explica su naturaleza física, su historia, ni las razones por las que su paso por el sistema solar llamó tanto la atención. Para los astrónomos, clasificar un objeto como este implica analizar múltiples capas de información que van desde su dinámica orbital hasta su comportamiento bajo la radiación solar. En términos básicos, un objeto interestelar es un cuerpo que no está ligado gravitacionalmente a una estrella específica. A diferencia de los cometas o asteroides que se formaron alrededor del Sol, 3I Atlas nació en otro sistema estelar y fue expulsado de allí por procesos dinámicos que todavía se investigan. Interacciones gravitacionales con planetas gigantes, inestabilidades orbitales o encuentros cercanos con otras estrellas pueden lanzar este tipo de cuerpos al espacio interestelar, donde viajan durante millones o incluso miles de millones de años. Cuando 3I Atlas fue detectado, su trayectoria dejó claro desde el inicio que no seguía una órbita cerrada alrededor del Sol. Su camino era hiperbólico, lo que significa que entró al sistema solar una sola vez y no regresará. Esta característica fue la primera confirmación sólida de su origen externo. Sin embargo, eso fue solo el comienzo del análisis. A partir de ahí, surgió la pregunta más importante: ¿de qué está hecho? Los datos espectrales disponibles indicaron una composición compatible con materiales comunes en cuerpos pequeños, como hielos volátiles y componentes rocosos. No se detectaron firmas químicas que indicaran algo desconocido o incompatible con la física conocida. Esto es crucial, porque establece desde el principio que 3I Atlas no desafía las leyes fundamentales de la naturaleza. Todo lo observado puede explicarse dentro de marcos científicos existentes, aunque no siempre de forma sencilla. Aún así, su comportamiento no encajó perfectamente en las categorías tradicionales. No mostró una actividad cometaria intensa, pero tampoco se comportó como un asteroide completamente inerte. Esta zona intermedia es particularmente interesante para los científicos, ya que sugiere que los objetos interestelares pueden presentar una diversidad mucho mayor de lo que se había considerado antes. Es posible que muchos de ellos hayan perdido gran parte de sus volátiles durante viajes prolongados por el espacio interestelar, quedando en un estado híbrido. Otro factor clave para entender qué es 3I Atlas tiene que ver con su forma y estructura. Aunque no se obtuvo una imagen directa de alta resolución que revele su contorno exacto, las variaciones de brillo permitieron inferir que no es perfectamente esférico. Cambios periódicos en la luminosidad suelen indicar rotación y una geometría irregular. Esto es común en cuerpos pequeños, pero en este caso, la estabilidad de esas variaciones sugirió una estructura interna relativamente cohesionada. Esa cohesión es importante. Un objeto que ha viajado durante tanto tiempo fuera de cualquier sistema estelar ha estado expuesto a radiación cósmica, impactos de micrometeoritos y cambios extremos de temperatura. Que 3I Atlas mantenga su integridad estructural indica que posee una resistencia considerable, lo que a su vez aporta información sobre los procesos de formación en su sistema de origen. Además, el hecho de que se haya podido detectar actividad leve, sin una desintegración visible, sugiere que los mecanismos internos de liberación de energía están bien equilibrados. No hay señales de que el objeto esté fragmentándose ni de que esté perdiendo masa de manera significativa. Esto refuerza la idea de que no estamos ante un cuerpo frágil, sino ante uno que ha alcanzado una especie de estabilidad evolutiva tras un largo viaje interestelar. Desde una perspectiva más amplia, 3I Atlas
representa una muestra directa de material formado alrededor de otra estrella. No es un mensajero artificial ni un fenómeno inexplicable, sino una pieza natural del rompecabezas cósmico. Su valor científico radica precisamente en eso, en ofrecer datos reales que permiten contrastar teorías sobre cómo se forman y evolucionan los sistemas planetarios en distintas regiones de la galaxia. Al analizar qué es realmente 3I Atlas, los científicos no buscan respuestas espectaculares, sino consistentes. Cada característica observada, desde su órbita hasta su respuesta a la radiación solar, ayuda a construir un perfil más completo de los objetos interestelares como población. Este enfoque evita conclusiones apresuradas y permite integrar a 3I Atlas dentro de un contexto más amplio de investigación astronómica. En última instancia, entender la naturaleza de este objeto no es solo una cuestión de curiosidad, es un paso necesario para prepararnos mejor ante futuros visitantes interestelares. Cada nuevo objeto detectado amplía el rango de lo que consideramos normal en el universo, y 3I Atlas, con su comportamiento equilibrado y su origen lejano, se convierte en una referencia clave para los estudios que vendrán. La trayectoria de 3I Atlas fue, desde el inicio, uno de los aspectos más analizados por la comunidad científica. No porque indicara peligro para la Tierra, sino porque presentaba características dinámicas que exigían una atención especial. En astronomía, el camino que sigue un objeto dice tanto sobre su origen como sobre las fuerzas que actúan sobre él. En el caso de este visitante interestelar, cada parámetro orbital se convirtió en una pieza clave del análisis. Al reconstruir su recorrido, los astrónomos confirmaron rápidamente que se trataba de una trayectoria hiperbólica pronunciada. Esto significaba que 3I Atlas no estaba capturado por la gravedad del Sol y que su paso por el sistema solar sería breve y único. Hasta ahí, todo encajaba con lo esperado para un objeto interestelar. Sin embargo, los valores exactos de velocidad y ángulo de aproximación despertaron interés inmediato. La inclinación de su órbita respecto al plano del sistema solar era significativa, lo que indicaba que provenía de una región del espacio con una orientación muy distinta a la de los planetas. La velocidad con la que se desplazaba fue otro punto clave. Era alta, pero no extrema en términos absolutos. Aún así, al compararla con otros objetos conocidos, quedaba claro que 3I Atlas no había sido influenciado de manera notable por encuentros gravitacionales recientes dentro del sistema solar. Su trayectoria parecía limpia, como si hubiera cruzado nuestro vecindario cósmico sin desviaciones importantes, salvo las producidas por la gravedad solar durante el acercamiento. Lo que comenzó a generar debate fue la necesidad de realizar ajustes finos en los modelos orbitales conforme se incorporaban nuevas observaciones. No se trataba de grandes correcciones, pero sí de pequeñas discrepancias persistentes. En un primer momento, se consideró la posibilidad de errores instrumentales o de limitaciones en los datos iniciales. Sin embargo, conforme más observatorios aportaron información independiente, las discrepancias se mantuvieron dentro de rangos similares. Este tipo de comportamiento no es completamente desconocido. En algunos cometas, por ejemplo, la liberación de gases puede generar fuerzas no gravitacionales que alteran ligeramente su trayectoria. En el caso de 3I Atlas, no se observó una actividad cometaria clásica, pero la posibilidad de fuerzas sutiles seguía presente. Esto obligó a los científicos a incorporar términos adicionales en los modelos para explicar esas pequeñas variaciones sin recurrir a supuestos extraordinarios. La cercanía relativa de su paso por la Tierra también fue un factor importante. Aunque no representó riesgo alguno, esa proximidad permitió mediciones más precisas que las que suelen obtenerse de objetos interestelares lejanos. Cada observación adicional afinó los cálculos y al mismo tiempo hizo más evidentes las diferencias entre el movimiento idealizado y el real. En ciencia, este tipo de detalles son valiosos porque ponen a prueba los modelos teóricos existentes.
Otro elemento que contribuyó a la percepción de alarma científica fue el momento en que se logró reconstruir completamente su trayectoria pasada. Al proyectar su camino hacia atrás en el tiempo, los astrónomos confirmaron que 3I Atlas había viajado durante un periodo extremadamente largo a través del espacio interestelar antes de llegar hasta nosotros. No había señales de encuentros cercanos con otras estrellas en tiempos recientes que explicaran cambios bruscos en su movimiento. Esto reforzaba la idea de que las pequeñas anomalías observadas tenían su origen en procesos internos del propio objeto. La trayectoria futura también fue analizada con el mismo nivel de detalle. Una vez completado su paso por el sistema solar, 3I Atlas retomaría una ruta que lo llevaría de regreso al espacio profundo, perdiéndose entre las estrellas. No habría una segunda oportunidad cercana para estudiarlo. Esta certeza hizo que cada corrección en el modelo orbital fuera tratada con extremo cuidado, ya que cualquier error persistiría en los registros científicos durante décadas. La palabra alarmó no implica miedo, sino atención intensificada. En el lenguaje científico, una trayectoria que no encaja perfectamente en los modelos estándar es una invitación a investigar más a fondo. No significa que algo esté mal, sino que la realidad es un poco más compleja de lo que se había asumido. En el caso de 3I Atlas, su recorrido puso de relieve lo limitado que sigue siendo nuestro conocimiento sobre los objetos que vagan entre las estrellas. Este análisis detallado de su trayectoria tuvo un efecto más amplio. Sirvió para mejorar los algoritmos de detección y seguimiento de futuros visitantes interestelares. Cada lección aprendida con 3I Atlas se traduce en una mayor capacidad para reaccionar con rapidez y precisión cuando aparezca el próximo objeto de este tipo. Así, lo que comenzó como una anomalía leve terminó fortaleciendo las herramientas científicas disponibles. La trayectoria de 3I Atlas no fue peligrosa ni caótica, pero sí reveladora. Mostró que incluso un recorrido aparentemente simple puede contener información crucial sobre la naturaleza de un objeto y sobre los procesos que lo han moldeado a lo largo de su historia. En ese sentido, la alarma fue intelectual, no emocional. Fue la señal de que el universo, una vez más, ofrecía datos que obligaban a mirar con más atención. Cuando 3I Atlas se acercó lo suficiente como para ser estudiado con mayor precisión, comenzó una carrera silenciosa contra el tiempo. Los primeros datos observacionales no llegaron de un solo instrumento ni de una sola noche, sino como un flujo constante de mediciones que debían ser procesadas, comparadas y validadas casi en tiempo real. En astronomía, la calidad de las primeras observaciones suele marcar el rumbo de todo el análisis posterior, y en este caso no fue diferente. Las mediciones iniciales se centraron en parámetros básicos pero fundamentales. El brillo aparente fue uno de los primeros valores en ser registrados de manera consistente. A simple vista, los cambios parecían mínimos, pero al analizar series temporales completas, surgieron variaciones que no podían atribuirse únicamente a efectos geométricos, como la distancia cambiante entre el objeto, la Tierra y el Sol. Esto indicaba que el objeto estaba respondiendo de alguna forma a su entorno, aunque sin manifestaciones evidentes, como una coma brillante o una cola extensa. Los datos fotométricos permitieron establecer patrones. Las fluctuaciones de brillo mostraban una regularidad que sugería rotación. No se trataba de un destello aislado ni de un evento transitorio, sino de un comportamiento repetitivo. A partir de esto, los científicos pudieron estimar un periodo de rotación aproximado, aunque con márgenes de incertidumbre inevitables, debido a la corta ventana de observación. Aún así, el simple hecho de detectar un patrón estable aportó información valiosa sobre la forma y la estructura del objeto. En paralelo, se recopilaron datos espectrales siempre que las condiciones lo permitieron. El análisis espectral es crucial porque revela la composición superficial y, en algunos casos, la presencia de gases liberados al espacio.
En el caso de 3I Atlas, las señales obtenidas fueron débiles pero consistentes con materiales conocidos. No aparecieron firmas químicas inesperadas ni indicios de sustancias que desafiaran los modelos actuales. Este resultado fue importante porque permitió descartar rápidamente interpretaciones erróneas o exageradas. Otro conjunto de datos clave provino de la astrometría de alta precisión. Cada posición medida en el cielo contribuyó a refinar la trayectoria calculada. Estas mediciones confirmaron que las pequeñas discrepancias detectadas anteriormente no eran producto de errores aleatorios, sino de efectos sutiles, pero reales. La precisión alcanzada fue posible gracias a la colaboración entre múltiples observatorios, cada uno aportando su propia perspectiva y reduciendo así los sesgos individuales. A medida que se acumulaban observaciones, los científicos comenzaron a notar la ausencia de ciertos rasgos típicos. No se detectó una nube de polvo claramente definida ni chorros de gas prominentes. Esta falta de actividad visible contrastaba con las variaciones detectadas en el brillo y en el movimiento. La combinación de presencia y ausencia de señales se convirtió en un elemento central del análisis. En ciencia, lo que no se observa puede ser tan informativo como lo que sí se detecta. El contexto térmico también fue considerado. Al acercarse al Sol, cualquier objeto pequeño experimenta un aumento de temperatura. En cometas clásicos, esto suele traducirse en una liberación significativa de volátiles. En 3I Atlas, los datos no mostraron un comportamiento térmico extremo. Esto sugirió que, si existía liberación de material, era limitada o provenía de regiones muy específicas de la superficie. Esta hipótesis encajaba con la idea de un objeto que ha perdido gran parte de sus volátiles durante un largo viaje interestelar. Los primeros datos observacionales también pusieron a prueba los modelos de calibración. Los equipos científicos revisaron cuidadosamente los procedimientos para asegurarse de que las señales detectadas fueran reales. Se compararon observaciones obtenidas con distintos filtros, se evaluaron condiciones atmosféricas y se descartaron contaminaciones por fuentes cercanas. Este proceso de verificación es lento, pero esencial. Solo después de múltiples comprobaciones se aceptan los datos como fiables. Una vez validados, los resultados iniciales comenzaron a circular entre los grupos de investigación, no como conclusiones definitivas, sino como informes preliminares. Este intercambio permitió que otros equipos intentaran reproducir los análisis de forma independiente. En el caso de 3I Atlas, esa verificación cruzada fortaleció la confianza en los datos y redujo la probabilidad de interpretaciones erróneas. Lo más relevante de esta fase no fue un hallazgo espectacular, sino la coherencia general de los datos. Todo lo observado encajaba dentro de la física conocida, pero al mismo tiempo ampliaba los límites de lo que se considera habitual. Esa combinación es la que hace que un objeto como 3I Atlas sea científicamente tan valioso. No rompe las reglas, pero sí muestra que las reglas permiten una diversidad mayor de lo esperado. Los primeros datos observacionales sentaron las bases para análisis más profundos. Definieron las preguntas clave que guiarían las siguientes etapas del estudio. ¿Qué tipo de actividad mínima puede producir efectos medibles sin manifestaciones visibles? ¿Cómo influyen los viajes interestelares prolongados en la evolución de estos cuerpos? Cada una de estas preguntas surgió directamente de las observaciones iniciales. En retrospectiva, esta fase temprana fue decisiva. Sin ella, cualquier interpretación posterior carecería de sustento sólido. Los datos recogidos durante esos primeros momentos no solo describen a 3I Atlas, sino que también enriquecen el marco general con el que la astronomía aborda a los visitantes interestelares. Fue un inicio discreto, técnico y meticuloso, pero absolutamente fundamental. Con los primeros datos ya verificados y aceptados, la atención de los científicos se desplazó hacia un aspecto que empezó a destacar con mayor claridad: el comportamiento anómalo de 3I Atlas. No se trataba de algo espectacular ni evidente para un observador casual.
sino de una serie de señales sutiles que, en conjunto, no encajaban del todo con las categorías tradicionales utilizadas para describir cuerpos pequeños del sistema solar. Precisamente por su sutileza, estas señales exigieron un análisis cuidadoso y una interpretación extremadamente prudente. El término anómalo en ciencia no implica algo inexplicable o imposible, sino simplemente un comportamiento que no se ajusta de manera perfecta a los modelos más comunes. En el caso de 3I Atlas, el primer indicio fue la combinación de estabilidad estructural con variaciones medibles. El objeto mantenía una coherencia notable mientras mostraba cambios regulares en su brillo y ligeras desviaciones en su movimiento. Esta dualidad llamó la atención porque normalmente se espera que uno de estos factores domine claramente sobre el otro. En cometas activos, por ejemplo, la liberación de gases suele ser evidente y va acompañada de una coma visible y, en muchos casos, de una cola bien definida. En asteroides inertes, en cambio, el comportamiento suele ser mucho más uniforme y predecible. 3I Atlas parecía situarse en un punto intermedio. No presentaba señales claras de actividad intensa, pero tampoco se comportaba como un cuerpo completamente pasivo. Esa ambigüedad fue el centro del debate. Los análisis más detallados sugirieron que podría existir una liberación muy limitada de material, posiblemente en cantidades tan pequeñas que no generaran estructuras visibles. Este tipo de actividad, conocida en algunos cuerpos como desgasificación débil, puede producir fuerzas suficientes para alterar ligeramente la trayectoria, sin dejar huellas evidentes en imágenes directas. En el contexto de un objeto interestelar, esta posibilidad resulta especialmente interesante, ya que implica procesos internos que han sobrevivido a un viaje extremadamente largo por el espacio profundo. Otro elemento del comportamiento anómalo fue la regularidad temporal de las señales observadas. Las variaciones no parecían aleatorias. Al contrario, mostraban una consistencia que apuntaba a mecanismos internos estables, como la rotación combinada con propiedades térmicas específicas de la superficie. Esto indicaba que el objeto no estaba reaccionando de forma caótica al entorno, sino siguiendo patrones bien definidos. Los científicos también consideraron la influencia de la radiación solar. Al aproximarse al Sol, incluso un objeto con pocos volátiles puede experimentar cambios en su superficie. Grietas microscópicas, liberación de gases atrapados o reacomodamientos estructurales pueden generar efectos medibles. En 3I Atlas, estos procesos podrían estar ocurriendo a un nivel muy bajo, pero suficiente para producir las anomalías detectadas. Esta interpretación se ajusta a la física conocida y no requiere suposiciones extraordinarias. Un aspecto importante del análisis fue descartar explicaciones alternativas. Se evaluaron posibles errores sistemáticos en los instrumentos, efectos de observación relacionados con la geometría y contaminaciones por fuentes cercanas. Tras múltiples revisiones, estas posibilidades fueron consideradas poco probables. La persistencia de las señales en datos obtenidos por equipos independientes reforzó la idea de que el comportamiento observado era real y atribuible al objeto. Este comportamiento anómalo también se analizó en un contexto más amplio. Los científicos comenzaron a preguntarse si 3I Atlas representaba una excepción o si, por el contrario, era un ejemplo de una población de objetos interestelares que aún no comprendemos bien. Dado el número extremadamente reducido de visitantes interestelares observados hasta ahora, cada caso tiene un peso estadístico enorme. Lo que se observe en uno puede influir de manera desproporcionada en los modelos generales. La prudencia fue clave en esta etapa. En ningún momento se planteó que el comportamiento observado desafiara las leyes de la física. Al contrario, el consenso general fue que las anomalías eran una invitación a refinar los modelos existentes. La ciencia avanza precisamente de esa forma, cuando los datos reales muestran matices que obligan a ajustar teorías que, hasta ese momento, parecían suficientes.
el interés en este comportamiento anómalo no disminuyó con el tiempo. Al contrario, se convirtió en uno de los ejes principales del estudio posterior. Cada nuevo análisis intentó responder a la misma pregunta central: ¿qué procesos físicos permiten que un objeto como 3I Atlas muestre actividad detectable sin las manifestaciones típicas asociadas a los cometas clásicos? Resolver esta cuestión no solo ayudaría a entender este caso en particular, sino también a preparar el terreno para interpretar futuros descubrimientos. En última instancia, el comportamiento anómalo de 3I Atlas no fue una fuente de alarma, sino de conocimiento. Mostró que los límites entre las categorías tradicionales son más difusos de lo que se pensaba. Reveló que los objetos interestelares pueden presentar combinaciones de propiedades que desafían las clasificaciones simples y, sobre todo, recordó a la comunidad científica que el universo real siempre es un poco más complejo que los modelos ideales. Este conjunto de observaciones no cerró el caso, sino que lo abrió aún más. Sentó las bases para comparaciones con otros visitantes interestelares y para discusiones más profundas sobre la diversidad de cuerpos pequeños en la galaxia. Así, lo que comenzó como una anomalía discreta se transformó en una oportunidad clara para ampliar nuestra comprensión del cosmos. Para comprender realmente la importancia de 3I Atlas, los científicos recurrieron de inmediato a la comparación con otros visitantes interestelares previamente observados. Aunque el número de casos confirmados es extremadamente pequeño, cada uno ofrece un punto de referencia invaluable. Comparar no significa asumir que todos estos objetos sean iguales, sino identificar patrones, contrastes y límites dentro de una población que apenas comenzamos a conocer. Los dos ejemplos históricos más citados en este contexto son Oumuamua y 2I Borisov. Ambos marcaron hitos importantes en la astronomía moderna, al confirmar, por primera vez, que objetos provenientes de otros sistemas estelares pueden atravesar el nuestro y ser detectados con instrumentos terrestres. Sin embargo, cada uno mostró comportamientos distintos, lo que ya desde entonces sugería una diversidad considerable entre los objetos interestelares. Oumuamua llamó la atención por su falta de una coma visible y por aceleraciones no gravitacionales detectables sin una actividad cometaria clásica. Borisov, en cambio, se comportó de manera mucho más similar a un cometa tradicional, con una coma bien definida y liberación evidente de gases. Estos dos extremos establecieron una especie de marco inicial para interpretar nuevos descubrimientos. En ese marco, 3I Atlas no encajó de manera clara en ninguno de los dos. A diferencia de Borisov, 3I Atlas no mostró una actividad cometaria intensa ni estructuras visibles que indicaran una liberación masiva de material. Pero, a diferencia de Oumuamua, sí presentó señales consistentes de actividad leve y patrones regulares en sus datos observacionales. Esta posición intermedia fue lo que hizo que las comparaciones resultaran especialmente reveladoras. No se trataba de repetir un caso ya conocido, sino de ampliar el espectro de comportamientos posibles. Los científicos analizaron similitudes dinámicas, como la forma de la trayectoria y la velocidad de entrada al sistema solar. En este aspecto, 3I Atlas mostró valores compatibles con los otros visitantes interestelares, reforzando la idea de que los mecanismos que los expulsan de sus sistemas de origen pueden ser comunes. Sin embargo, las diferencias aparecieron al estudiar cómo cada objeto respondió a la radiación solar y a las fuerzas gravitacionales durante su paso. En términos de estabilidad, 3I Atlas se destacó por su coherencia estructural, mientras que en otros casos se discutió la posibilidad de fragmentación o cambios rápidos. Aquí los datos apuntaron a un objeto que mantuvo su integridad sin signos claros de degradación. Esto sugiere que los procesos de formación y evolución en su sistema de origen podrían haber producido un cuerpo particularmente resistente, o que su historia interestelar fue menos agresiva en términos de impactos y estrés térmico.
Las comparaciones también incluyeron análisis de composición. Aunque los datos espectrales de objetos interestelares suelen ser limitados, las similitudes generales con materiales comunes indican que los procesos químicos básicos pueden ser universales. En este sentido, 3I Atlas no introdujo elementos exóticos, pero sí reforzó la idea de que la diversidad surge más de la estructura y la evolución que de la química fundamental. Otro punto clave fue la respuesta temporal. La forma en que 3I Atlas mostró variaciones regulares contrastó con comportamientos más irregulares observados en otros casos. Esta regularidad facilitó la modelización y permitió inferir propiedades como la rotación y la distribución de actividad superficial. Al comparar estos resultados, los científicos pudieron refinar las hipótesis sobre cómo distintos tipos de objetos interestelares interactúan con su entorno al pasar cerca de una estrella. Estas comparaciones no se limitaron a los objetos ya observados. También se extendieron a modelos teóricos que predicen la existencia de una gran población de cuerpos interestelares invisibles para nuestros instrumentos actuales. En ese contexto, 3I Atlas podría ser solo un ejemplo relativamente brillante y detectable de una variedad mucho más amplia. Su comportamiento intermedio sugiere que la diversidad real podría ser aún mayor de lo que indican los pocos casos conocidos. Un resultado importante de este análisis comparativo fue la moderación del discurso científico. Lejos de buscar explicaciones excepcionales, la comunidad reforzó la idea de que cada nuevo visitante amplía el conjunto de datos necesario para comprender una población compleja. 3I Atlas no reemplaza a Oumuamua ni a Borisov como referencia, sino que se suma a ellos, enriqueciendo el panorama general. En términos prácticos, estas comparaciones ayudaron a ajustar estrategias de observación futura. Saber que los objetos interestelares pueden presentar comportamientos híbridos implica que los programas de seguimiento deben ser flexibles y no centrarse únicamente en buscar señales cometarias clásicas. 3I Atlas demostró que incluso una actividad mínima puede tener efectos medibles y relevantes. Al final, la comparación con otros visitantes interestelares dejó una conclusión clara. No existe un objeto interestelar típico. Cada uno observado hasta ahora ha mostrado una combinación única de propiedades. 3I Atlas confirmó esta tendencia y reforzó la necesidad de ampliar la muestra observacional. Solo así será posible distinguir entre características individuales y patrones verdaderamente representativos de estos mensajeros del espacio profundo. Con el paso de 3I Atlas ya en marcha y las comparaciones iniciales establecidas, la atención se centró en lo que podían revelar los instrumentos más avanzados disponibles. En astronomía moderna, la diferencia entre una observación superficial y un análisis profundo suele depender de la sensibilidad, la resolución y la coordinación entre múltiples tecnologías. En este caso, cada instrumento aportó una capa distinta de información que, al integrarse, permitió construir una imagen más completa del visitante interestelar. Los telescopios ópticos de gran apertura fueron fundamentales para registrar variaciones de brillo con alta precisión. Gracias a detectores modernos y a técnicas de calibración refinadas, fue posible seguir cambios pequeños pero consistentes a lo largo del tiempo. Estos datos confirmaron que las fluctuaciones no eran artefactos del proceso de observación, sino señales reales asociadas al comportamiento del objeto. La regularidad observada fortaleció la interpretación de un sistema rotacional estable, con una geometría que influía directamente en la cantidad de luz reflejada hacia la Tierra. En paralelo, los instrumentos de espectroscopía trabajaron en condiciones exigentes. La señal de 3I Atlas era débil, y aún así se lograron mediciones que aportaron información clave. No se detectaron emisiones intensas de gases, pero sí firmas compatibles con materiales comunes en cuerpos pequeños, como mezclas de compuestos orgánicos simples y minerales. Esta información reforzó la idea de que el objeto
No presentaba una actividad energética elevada, pero tampoco era completamente inerte. Las observaciones en el infrarrojo cercano ofrecieron otra perspectiva importante. Este rango del espectro es especialmente sensible a la temperatura superficial y a ciertos tipos de compuestos. Los datos obtenidos sugirieron que la superficie de 3I Atlas respondía de manera moderada al calentamiento solar. No se observaron incrementos térmicos extremos, ni patrones que indicaran una liberación masiva de energía. Esto encajaba con la hipótesis de una actividad limitada y bien controlada por las propiedades físicas del objeto. La astrometría de precisión, apoyada por sistemas de referencia extremadamente estables, permitió refinar aún más su trayectoria. Cada medición añadida redujo las incertidumbres y confirmó que las pequeñas desviaciones detectadas anteriormente persistían incluso con datos de máxima calidad. Este resultado fue crucial, ya que descartó definitivamente la posibilidad de errores instrumentales como explicación principal. Los instrumentos más avanzados corroboraron que las fuerzas no gravitacionales, aunque débiles, eran reales. Otro aporte significativo provino de la observación coordinada desde distintos puntos del planeta. Al combinar datos de observatorios ubicados en diferentes hemisferios, los científicos pudieron cubrir intervalos temporales más amplios y reducir lagunas en las series de datos. Esta estrategia permitió observar el objeto bajo condiciones geométricas variadas, fortaleciendo la interpretación de los resultados y minimizando sesgos asociados a una sola perspectiva. Los sistemas automatizados de análisis jugaron un papel silencioso pero esencial. Algoritmos diseñados para detectar patrones sutiles ayudaron a identificar correlaciones entre distintas variables, como brillo, posición y tiempo. Estos análisis confirmaron que las señales observadas seguían relaciones coherentes y no aleatorias. En ciencia, este tipo de consistencia es un indicador poderoso de que los procesos subyacentes son físicos y no producto del ruido. También se exploraron observaciones complementarias en longitudes de onda menos comunes. Aunque los resultados fueron limitados por la sensibilidad disponible, incluso la ausencia de detecciones significativas aportó información. Saber qué no emite un objeto es tan importante como saber qué sí emite. En el caso de 3I Atlas, estas observaciones reforzaron la idea de un comportamiento energético bajo, sin procesos violentos ni emisiones intensas. La integración de todos estos datos fue un desafío en sí mismo. Cada instrumento tiene sus propias limitaciones y fortalezas, y combinarlos requiere modelos cuidadosos y una comprensión profunda de los errores asociados. Los equipos científicos dedicaron un esfuerzo considerable a este proceso, conscientes de que una interpretación incorrecta podría distorsionar las conclusiones. El resultado fue un conjunto de datos coherente, robusto y alineado con la física conocida. Lo más notable de lo que detectaron los instrumentos más avanzados no fue una señal espectacular, sino la armonía general entre las distintas mediciones. Todo apuntaba a un objeto interestelar con propiedades físicas bien definidas, actividad mínima pero detectable y una respuesta predecible al entorno solar. Esta coherencia permitió a los científicos avanzar con confianza hacia interpretaciones más profundas, sin necesidad de recurrir a explicaciones fuera del marco científico establecido. En conjunto, estas observaciones demostraron el nivel de madurez alcanzado por la astronomía actual. Hace apenas unas décadas, un objeto como 3I Atlas habría pasado desapercibido o habría dejado datos demasiado escasos para un análisis detallado. Hoy, gracias a instrumentos avanzados y a la colaboración internacional, fue posible extraer información valiosa de un encuentro breve y único. Esta capacidad no solo enriqueció el estudio de este caso específico, sino que también estableció un precedente para futuras detecciones de visitantes interestelares. Con los datos ya sobre la mesa y las observaciones más avanzadas integradas, el foco se desplazó inevitablemente hacia el debate científico. Este no fue un debate público ni mediático,
sino uno técnico, cuidadoso y, en muchos casos, silencioso. En la ciencia, el desacuerdo no es un problema, es una herramienta, cuando los datos son sólidos, pero las interpretaciones posibles son varias. El intercambio de ideas se vuelve esencial para avanzar. El primer eje del debate giró en torno a la naturaleza exacta de la actividad detectada. Algunos investigadores sostuvieron que las variaciones observadas podían explicarse completamente mediante efectos térmicos y geométricos, sin necesidad de invocar procesos activos internos. Desde esta perspectiva, la rotación del objeto y su forma irregular bastarían para explicar los cambios de brillo y las pequeñas desviaciones en la trayectoria. Esta interpretación tenía la ventaja de ser conservadora y de apoyarse en fenómenos bien conocidos. Otros científicos, sin embargo, argumentaron que esa explicación no era suficiente. Señalaron que la regularidad temporal de ciertas señales y la persistencia de fuerzas no gravitacionales sugerían la presencia de una actividad interna mínima, aunque difícil de detectar de forma directa. Para este grupo, 3I Atlas representaba un caso claro de un objeto con desgasificación extremadamente débil, posiblemente limitada a regiones muy específicas de la superficie. Este tipo de actividad, aunque sutil, podría producir efectos medibles sin generar estructuras visibles, como colas o comas. Un segundo punto de debate estuvo relacionado con la historia evolutiva del objeto. Había perdido 3I Atlas la mayor parte de sus volátiles durante su viaje interestelar, o se formó desde el inicio con una composición particularmente resistente. Ambas posibilidades son compatibles con los datos, pero implican escenarios de formación diferentes en su sistema de origen. Resolver esta cuestión no es trivial, ya que requiere extrapolar información limitada a procesos que ocurrieron hace millones de años alrededor de otra estrella. También se discutió el grado de representatividad de 3I Atlas. Dado que el número de objetos interestelares observados es tan pequeño, cada nuevo caso influye de manera desproporcionada en los modelos generales. Algunos científicos advirtieron sobre el riesgo de generalizar demasiado a partir de un solo objeto. Desde este punto de vista, 3I Atlas podría ser una rareza dentro de una población mucho más diversa. Otros, en cambio, consideraron que su comportamiento intermedio podría ser más común de lo que sugieren los pocos ejemplos disponibles hasta ahora. El debate se extendió además a los métodos de observación y análisis. Se revisaron los algoritmos utilizados para detectar fuerzas no gravitacionales y se compararon con técnicas aplicadas en estudios previos. Este proceso no solo sirvió para evaluar el caso de 3I Atlas, sino también para mejorar las herramientas metodológicas de la astronomía en general. En este sentido, el debate fue constructivo y orientado al refinamiento, no a la confrontación. Un aspecto importante fue la ausencia de afirmaciones extraordinarias. A pesar de la atención que generó el objeto, el consenso general fue mantener las interpretaciones dentro de marcos físicos bien establecidos. Esto no significa que el caso carezca de interés, sino que su valor radica precisamente en mostrar cómo fenómenos complejos pueden surgir de procesos naturales conocidos cuando se combinan de formas poco comunes. Esta postura reflejó una madurez científica que prioriza la evidencia sobre la especulación. El intercambio de ideas no se limitó a artículos formales. Reuniones, seminarios y comunicaciones privadas entre equipos jugaron un papel clave. En estos espacios, los científicos pudieron discutir hipótesis, señalar posibles debilidades y proponer nuevas líneas de investigación sin la presión de llegar a conclusiones definitivas de inmediato. Este proceso lento y deliberado es una parte fundamental del avance científico, aunque rara vez se vea desde fuera. Con el tiempo, algunas posturas comenzaron a converger. Aunque persistieron diferencias en los detalles, surgió un acuerdo general sobre ciertos puntos básicos. 3I Atlas es un objeto interestelar genuino. Su comportamiento puede explicarse dentro de la física conocida y presenta una combinación de propiedades que amplía el rango
de lo que se considera normal para este tipo de cuerpos. Este consenso parcial no cerró el debate, pero sí estableció una base común para investigaciones futuras. El debate científico alrededor de 3I y Atlas también tuvo un efecto educativo. Puso de relieve cómo funciona realmente la ciencia cuando se enfrenta a datos complejos y limitados. No hay respuestas instantáneas ni verdades absolutas, sino un proceso continuo de análisis, revisión y ajuste. En este sentido, el caso se convirtió en un ejemplo claro de cómo el conocimiento avanza a través de la discusión informada y el respeto por la evidencia. En última instancia, el debate no debilitó la comprensión de 3I Atlas, sino que la fortaleció. Cada pregunta planteada ayudó a delimitar mejor lo que se sabe y lo que aún falta por descubrir. Y, quizás lo más importante, preparó el terreno para interpretar futuros visitantes interestelares con una perspectiva más amplia y flexible. Así, el intercambio científico en torno a este objeto no fue un punto final, sino una etapa esencial en un proceso que sigue abierto. En el estudio de 3I Atlas, tan importante como lo que se detectó fue aquello que no apareció en los datos. En ciencia, las ausencias no son vacíos sin significado. Al contrario, suelen ser pistas decisivas para descartar hipótesis y afinar interpretaciones. En este caso, varias señales esperadas en objetos pequeños del sistema solar simplemente no estuvieron presentes, y esa falta de evidencia se convirtió en uno de los elementos más informativos del análisis. Uno de los aspectos más notorios fue la ausencia de una coma bien definida. En cometas activos, la cercanía al Sol suele producir una envoltura visible de gas y polvo, fácilmente detectable incluso con instrumentos modestos. En 3I Atlas no se observó una estructura de este tipo. Esta ausencia no fue producto de una limitación técnica, ya que los instrumentos utilizados tenían sensibilidad suficiente para detectar comas mucho más débiles. El hecho de que no apareciera indicó que, si existía liberación de material, esta era extremadamente reducida o localizada. Tampoco se detectó una cola extensa, ni de polvo ni de gas. Las colas cometarias suelen alinearse de manera característica con el viento solar o con la trayectoria del objeto. En este caso, las imágenes no mostraron nada que pudiera interpretarse de forma consistente como una cola. Esta ausencia reforzó la idea de que 3I Atlas no estaba experimentando una actividad superficial intensa, a pesar de las variaciones detectadas en otros parámetros. En el ámbito espectral, hubo igualmente ausencias relevantes. No se identificaron líneas de emisión fuertes asociadas a gases comunes en cometas, como agua o monóxido de carbono. Si bien las señales espectrales eran débiles, la falta de picos claros permitió establecer límites superiores a la cantidad de material que podría estar siendo liberado. Estos límites resultaron sorprendentemente bajos, lo que apoyó la hipótesis de una actividad mínima. Otra ausencia importante fue la de cambios abruptos en la estructura del objeto. No se observaron eventos de fragmentación ni desprendimientos visibles. En cuerpos pequeños, sometidos a estrés térmico, este tipo de procesos no es raro. Que 3I Atlas mantuviera su integridad durante el paso cercano al Sol sugiere una estructura interna robusta, capaz de resistir variaciones de temperatura sin colapsar. La falta de señales de interacción violenta con el entorno solar también fue significativa. No se detectaron choques evidentes con partículas ni respuestas energéticas intensas. Esto indicó que el objeto se comportó de manera relativamente estable al atravesar una región del sistema solar, donde las condiciones pueden ser hostiles para cuerpos pequeños. Esta estabilidad aportó información clave sobre su composición y cohesión interna. Desde el punto de vista dinámico, no se observaron desviaciones grandes ni impredecibles en su trayectoria. Las fuerzas no gravitacionales detectadas fueron pequeñas y consistentes. La ausencia de cambios caóticos permitió descartar escenarios en los que el objeto estuviera perdiendo masa de manera irregular,
o experimentando procesos internos descontrolados. Esta regularidad fue esencial para interpretar las anomalías observadas dentro de un marco físico razonable. Estas ausencias obligaron a los científicos a replantear algunas expectativas. Durante años, el estudio de cometas y asteroides se basó en ejemplos formados en el sistema solar, donde las condiciones iniciales y la historia evolutiva son relativamente similares. 3I Atlas, al provenir de otro sistema estelar, demostró que esas expectativas no siempre se cumplen. La falta de ciertas señales no significa que el objeto sea extraño en un sentido radical, sino que su historia ha sido diferente. El análisis de lo no observado también ayudó a descartar interpretaciones exageradas. Al no existir emisiones energéticas inusuales ni estructuras visibles fuera de lo común, quedó claro que 3I Atlas no requería explicaciones fuera de la física conocida. Esta conclusión fue importante para mantener el enfoque científico en datos verificables y evitar desvíos hacia especulación infundada. Además, estas ausencias proporcionaron límites claros para futuros modelos teóricos. Saber qué no ocurrió permite definir rangos precisos de parámetros, como la cantidad máxima de volátiles presentes o la resistencia mínima de la estructura interna. Estos límites son tan valiosos como las mediciones directas, ya que restringen el espacio de posibilidades y hacen que las simulaciones sean más realistas. En un contexto más amplio, lo que no se observó en 3I Atlas sugiere que los objetos interestelares pueden llegar al sistema solar en estados evolutivos muy distintos. Algunos pueden ser activos y espectaculares, mientras que otros, como este caso, pueden mostrar un comportamiento mucho más contenido. Esta diversidad implica que los programas de observación deben ser flexibles y no depender únicamente de señales llamativas. Finalmente, la importancia de estas ausencias radica en su coherencia. No se trató de una sola señal faltante, sino de un conjunto consistente de no detecciones que, juntas, delinearon un perfil claro del objeto. Gracias a ellas, los científicos pudieron afirmar con mayor seguridad qué tipo de cuerpo era 3I Atlas y qué procesos no estaban ocurriendo en él. Así, lo que no fue observado se convirtió en una de las claves para entender el fenómeno. En ciencia, el silencio de los datos puede hablar con tanta fuerza como las señales más evidentes. En el caso de 3I Atlas, ese silencio ayudó a construir una imagen más completa, precisa y sobria de un visitante interestelar que, sin ser espectacular, resultó profundamente informativo. El estudio de 3I Atlas no se limita a describir un objeto específico. Sus implicaciones se extienden a la astronomía en su conjunto. Cada visitante interestelar observado redefine, aunque sea de manera sutil, la forma en que entendemos la población de cuerpos pequeños en la galaxia y los procesos que los originan. En este sentido, 3I Atlas actuó como un catalizador para revisar supuestos, ajustar modelos y replantear estrategias de observación. Una de las implicaciones más claras fue la confirmación de que los objetos interestelares no constituyen una categoría homogénea. La experiencia acumulada con pocos casos ya había sugerido diversidad, pero 3I Atlas reforzó esa idea con datos consistentes. Su comportamiento intermedio, sin actividad cometaria intensa ni completa inercia, amplió el rango de posibilidades consideradas normales. Esto obliga a la astronomía a abandonar clasificaciones rígidas y adoptar enfoques más flexibles. En términos de dinámica, el caso de 3I Atlas destacó la importancia de incluir fuerzas no gravitacionales sutiles, incluso cuando no hay señales visibles de actividad. Tradicionalmente, estos términos se asocian con cometas activos, pero aquí se demostró que pueden ser relevantes en contextos mucho más discretos. Esta lección tiene consecuencias directas en la precisión de los modelos orbitales y en la interpretación de trayectorias futuras. Otra implicación significativa se relaciona con la formación de sistemas planetarios. Los materiales observados en 3I Atlas
son compatibles con procesos químicos comunes, lo que sugiere que los mecanismos básicos de formación de cuerpos pequeños podrían ser universales. Sin embargo, las diferencias estructurales y evolutivas indican que las condiciones locales y la historia dinámica influyen de manera decisiva en el resultado final. Esto aporta matices importantes a las teorías sobre cómo se desarrollan los sistemas estelares más allá del nuestro. El caso también subrayó el valor de la detección temprana. Cuanto antes se identifica un objeto interestelar, mayor es la oportunidad de realizar observaciones completas y coordinadas. 3I Atlas demostró que incluso ventanas de tiempo limitadas pueden producir resultados significativos si se cuenta con una infraestructura adecuada y protocolos bien establecidos. Esta experiencia impulsó la discusión sobre la necesidad de mejorar los sistemas de alerta y seguimiento. Desde una perspectiva instrumental, las implicaciones fueron igualmente relevantes. La coherencia entre datos obtenidos por distintos tipos de instrumentos validó el enfoque multiobservacional como estándar para este tipo de estudios. No basta con observar en un solo rango del espectro o desde un solo punto de vista. La integración de óptica, infrarrojo y astrometría de alta precisión se consolidó como una estrategia esencial para comprender objetos complejos. El impacto de 3I Atlas también se sintió en el ámbito metodológico. Los análisis realizados pusieron a prueba algoritmos, modelos y supuestos que habían sido desarrollados principalmente para cuerpos del sistema solar. Ajustarlos a un contexto interestelar reveló limitaciones y áreas de mejora. Este proceso de adaptación fortalece la astronomía, ya que amplía la aplicabilidad de sus herramientas a escenarios más variados. Otra implicación importante fue la moderación del discurso científico. Frente a la atención que generan los objetos interestelares, el caso de 3I Atlas mostró la eficacia de un enfoque sobrio, basado en datos y sin conclusiones apresuradas. Esta actitud no solo protege la integridad del conocimiento científico, sino que también establece un marco claro para comunicar resultados al público de manera responsable. En el ámbito de la investigación futura, 3I Atlas actuó como referencia para diseñar estudios comparativos. Cada nuevo objeto interestelar que se detecte será analizado a la luz de lo aprendido aquí. Esto permitirá identificar patrones reales y distinguirlos de peculiaridades individuales. Con el tiempo, este enfoque acumulativo podría revelar tendencias estadísticas que hoy son invisibles debido al tamaño reducido de la muestra. Las implicaciones se extienden incluso a la planificación a largo plazo. Misiones espaciales conceptuales, destinadas a interceptar o estudiar de cerca objetos interestelares, ganan relevancia cuando se reconoce su valor científico. Aunque 3I Atlas no fue accesible para una misión de este tipo, su estudio refuerza el argumento de que tales proyectos podrían ofrecer información única sobre la materia formada alrededor de otras estrellas. Finalmente, el impacto de 3I Atlas en la astronomía radica en su capacidad para ampliar preguntas fundamentales. ¿Qué tan comunes son estos visitantes? ¿Qué nos dicen sobre la arquitectura de otros sistemas estelares? ¿Cómo evolucionan los cuerpos pequeños cuando pasan eones viajando entre las estrellas? Cada una de estas preguntas se volvió más concreta gracias a los datos obtenidos. Así, las implicaciones de 3I Atlas no se limitan a un capítulo aislado, sino que se integran en una narrativa más amplia sobre la exploración del universo. Este objeto interestelar, discreto pero informativo, contribuyó a refinar métodos, expandir marcos teóricos y preparar a la astronomía para futuros encuentros. Su legado no es una respuesta definitiva, sino un conjunto de herramientas y perspectivas que seguirán influyendo en la investigación durante años. Aunque el paso cercano de 3I Atlas ya quedó atrás, la historia científica de este objeto está lejos de terminar. En astronomía, la observación directa es solo una parte del proceso. Lo que sigue después, el análisis prolongado y las proyecciones fundamentadas, puede ser igual de revelador.
En este punto, la pregunta central no es qué ocurrió, sino qué aún puede suceder a partir de la información recopilada. Uno de los primeros escenarios considerados es la posibilidad de obtener nuevos datos indirectos. Aunque 3i Atlas ya se aleja del sistema solar, su trayectoria futura sigue siendo observable durante un tiempo limitado. A medida que se distancia, la señal se debilita, pero los instrumentos más sensibles aún pueden registrar posiciones y variaciones mínimas. Estos datos adicionales permiten refinar modelos y comprobar si las tendencias detectadas durante el paso cercano se mantienen a mayores distancias del Sol. Otro aspecto importante es el análisis retrospectivo. Con más tiempo y sin la presión de la observación en tiempo real, los equipos científicos pueden revisar los datos con mayor profundidad. Nuevos métodos de reducción, algoritmos mejorados y comparaciones con bases de datos ampliadas pueden extraer información que no fue evidente en los análisis iniciales. En muchos casos, descubrimientos relevantes surgen meses o incluso años después del evento observado. También existe la posibilidad de que 3i Atlas se convierta en un punto de referencia para interpretar futuras detecciones. Cada nuevo objeto interestelar que se identifique será comparado con este caso. Si se observan patrones similares, lo que hoy se considera particular podría transformarse en una característica común. Por el contrario, si los próximos visitantes muestran comportamientos muy distintos, 3i Atlas podría quedar definido como un caso específico dentro de una población diversa. En el ámbito teórico, aún queda mucho por explorar. Los modelos sobre la evolución de objetos interestelares durante viajes extremadamente largos siguen siendo incompletos. La información obtenida de 3i Atlas permite ajustar simulaciones que consideran efectos acumulativos como la radiación cósmica, los impactos microscópicos y los ciclos térmicos extremos. Estos modelos no solo ayudan a explicar el pasado del objeto, sino que también permiten prever cómo podrían comportarse otros cuerpos similares al ingresar en un sistema estelar. Otro escenario relevante es el impacto en la planificación de observaciones futuras. La experiencia con 3i Atlas demostró que incluso una actividad mínima puede producir efectos medibles. Esto implica que los programas de seguimiento deberán ser diseñados para detectar señales sutiles, no solo fenómenos evidentes. La adaptación de estrategias observacionales es un proceso continuo, y cada caso aporta lecciones prácticas. En paralelo, se discute la viabilidad de misiones espaciales de respuesta rápida. Aunque en este caso no fue posible, el estudio de 3i Atlas refuerza el interés en desarrollar capacidades para interceptar objetos interestelares en el futuro. Tales misiones, aunque complejas, podrían proporcionar datos directos sobre composición y estructura que ninguna observación remota puede igualar. La información obtenida aquí alimenta los argumentos a favor de invertir en ese tipo de proyectos. También es posible que, con el tiempo, se detecten efectos a gran escala relacionados con poblaciones de objetos interestelares. Si se confirma que cuerpos como 3i Atlas son relativamente comunes, esto podría tener implicaciones para la comprensión del intercambio de material entre sistemas estelares. En un sentido amplio, estos objetos actúan como mensajeros naturales que conectan distintas regiones de la galaxia. A nivel académico, lo que aún puede suceder incluye debates renovados y reinterpretaciones. A medida que se publiquen nuevos estudios y se presenten resultados en conferencias, es probable que algunas conclusiones se ajusten. Esto no indica debilidad, sino fortaleza del método científico. El conocimiento se afina con el tiempo, y 3i Atlas seguirá siendo parte de ese proceso. Incluso desde una perspectiva educativa, este caso continuará teniendo impacto. Se convertirá en material de estudio para comprender cómo se analizan eventos raros, cómo se manejan datos incompletos y cómo se construyen conclusiones responsables. En ese sentido, su influencia trasciende el ámbito estrictamente técnico y contribuye a la formación de nuevas generaciones de científicos. Finalmente, lo que aún puede suceder
no se limita a 3I Atlas como objeto individual. Su estudio abre la puerta a una etapa más activa en la exploración de visitantes interestelares. Cada avance tecnológico, cada mejora en detección y análisis aumenta la probabilidad de nuevos descubrimientos. Cuando eso ocurra, la experiencia acumulada con este caso será esencial para interpretar rápidamente lo que se observe. Así, aunque el objeto ya se aleja silenciosamente hacia el espacio profundo, su historia científica sigue en desarrollo. Las preguntas que planteó aún resuenan, y las respuestas, parciales o completas, seguirán emergiendo con el tiempo. 3I Atlas no es solo un evento pasado, sino un punto de partida para investigaciones que aún están por venir. El paso de 3I Atlas por las cercanías de la Tierra fue breve, silencioso y, para la mayoría de las personas, completamente imperceptible. Sin embargo, en el ámbito científico, su importancia se extiende mucho más allá del momento en que los telescopios lo siguieron por última vez. Hay eventos en la astronomía que no se recuerdan por lo espectaculares que fueron, sino por la profundidad del conocimiento que dejaron. Este es uno de esos casos. 3I Atlas no fue un objeto que iluminara el cielo, ni un fenómeno que generara alarma pública. Su relevancia radica en la forma en que desafió expectativas, sin romper las reglas de la física. Mostró que los visitantes interestelares pueden manifestarse de maneras discretas, pero aún así, proporcionar información crucial. En un campo donde los datos directos de otros sistemas estelares son extremadamente escasos, cada medición cuenta, y este objeto aportó un conjunto coherente y valioso de observaciones. Uno de los motivos por los que este evento no será olvidado es su papel como punto de comparación. A partir de ahora, cualquier nuevo objeto interestelar que se detecte será evaluado a la luz de lo aprendido con 3I Atlas. Sus características dinámicas, su comportamiento intermedio y la ausencia de señales clásicas se convertirán en referencias. Incluso si futuros visitantes resultan muy distintos, esa diferencia se entenderá mejor gracias a este caso. El evento también será recordado por la manera en que puso a prueba la infraestructura científica actual, desde sistemas de detección temprana hasta redes de observatorios distribuidos por todo el planeta. 3I Atlas demostró la capacidad de respuesta de la astronomía moderna. La coordinación lograda permitió extraer información significativa en un tiempo limitado, validando años de desarrollo tecnológico y metodológico. Otro aspecto duradero es el impacto conceptual. Durante mucho tiempo, los objetos pequeños se estudiaron casi exclusivamente dentro del contexto del sistema solar. 3I Atlas ayudó a romper esa visión localista, recordando que nuestro entorno cósmico está conectado con el resto de la galaxia. Cada visitante interestelar es una muestra directa de procesos que ocurren alrededor de otras estrellas, y este evento reforzó esa perspectiva de manera clara y tangible. El caso también será recordado por su sobriedad científica. A pesar de la atención que generan estos objetos, las conclusiones se mantuvieron dentro de los límites de la evidencia disponible. No hubo necesidad de explicaciones extraordinarias ni de hipótesis que excedieran los datos. Este enfoque cuidadoso no solo fortaleció la credibilidad de los resultados, sino que también estableció un estándar para el tratamiento de eventos similares en el futuro. Desde el punto de vista histórico, 3I Atlas se inscribe en una secuencia muy corta de eventos que marcan hitos en la detección de objetos interestelares. Cada uno de estos casos representa un avance en nuestra capacidad de observar el universo más allá de nuestro vecindario inmediato. Con el tiempo, esta secuencia permitirá trazar una evolución clara en la comprensión de estos cuerpos y en las herramientas utilizadas para estudiarlos. El legado del evento también se manifiesta en las preguntas que dejó abiertas. Lejos de cerrar un capítulo, 3I Atlas abrió múltiples líneas de investigación. ¿Cuántos objetos similares pasan desapercibidos?
¿Qué condiciones determinan si un visitante interestelar será activo o casi inerte? ¿Qué nos dicen estos cuerpos sobre la arquitectura de otros sistemas planetarios? Estas preguntas seguirán guiando investigaciones durante años. En el ámbito educativo y divulgativo, este evento ofrece un ejemplo claro de cómo funciona la ciencia real. No se trata de descubrimientos instantáneos ni de certezas absolutas, sino de un proceso gradual basado en observación, análisis y debate. 3I Atlas se convertirá en un caso de estudio que ilustra la importancia de la paciencia, la colaboración y el respeto por la evidencia. Finalmente, este evento no será olvidado porque amplió el horizonte de lo posible. Demostró que el sistema solar no es un espacio aislado, sino una región atravesada ocasionalmente por mensajeros de otros sistemas estelares. Cada uno de ellos trae consigo una historia escrita en su estructura y su movimiento. 3I Atlas fue uno de esos mensajeros, y su paso dejó una huella duradera en la astronomía. Cuando en el futuro se detecten nuevos visitantes interestelares, la comunidad científica recordará este caso como uno de los momentos en que la comprensión dio un paso firme hacia adelante, no por el dramatismo, sino por la claridad que aportó. En ese sentido, el evento asociado a 3I Atlas no pertenece solo al pasado, sino al camino continuo de exploración y entendimiento del universo.